En esta oportunidad vamos a platicar sobre el patrimonio familiar. El patrimonio familiar para Alfonso Brañas, él nos dice que el patrimonio familiar es el resultado de la afectación que una o más personas hacen de determinados bienes en una forma y cuantía prevista por la ley con el objeto de asegurar un mínimo de garantías para la subsistencia de la familia. El patrimonio familiar en nuestro Código Civil lo desarrolla del artículo número 352 al artículo 368 y específicamente en el artículo 352 nos da un concepto sobre el patrimonio familiar en los términos siguientes y dice: artículo 352. El patrimonio familiar es la institución jurídico-social por la cual se destina uno o más bienes a la protección del hogar y sostenimiento de la familia. Ahora bien, ¿qué bienes pueden ser afectados en la constitución del patrimonio familiar? Habida cuenta que hay bienes muebles e inmuebles como la clasificación tradicional o la clasificación inicial que se da sobre los bienes, pero para evitar esa confusión que va a recaer sobre bienes muebles e inmuebles, entonces vamos a acudir al artículo 353 del Código Civil, Decreto Ley 106, y nos dice que los bienes sobre los cuales puede constituirse patrimonio familiar son los siguientes: las casas de habitación o parcelas cultivables, los establecimientos industriales y comerciales que sean objeto de explotación familiar. Cabe mencionar que en la constitución de patrimonio familiar se debe de observar que el valor máximo sobre el cual se constituirá o afectará un bien es que no rebase los 100,000 quetzales. Dentro de las características que reviste el patrimonio familiar, dentro de esos caracteres que podemos advertir, vamos a señalar que es inalienable. Quiere decir que no se puede enajenar, o sea, vender, no se puede gravar, o sea, no se puede hipotecar. Es también inembargable, no se puede dar o no puede ser afectado por el incumplimiento a obligaciones civiles, es indivisible, no lo podemos fraccionar, es único, porque solo puede constituirse un patrimonio por familia. Dentro de los elementos del patrimonio familiar vamos a encontrar los elementos personales, elementos patrimoniales, elementos formales. Dentro de los elementos personales nos vamos a inclinar hacia las personas que en cada caso disponen sobre la creación o constitución del patrimonio familiar. El elemento patrimonial hace referencia a los bienes que van a estar afectos al momento de constituirse un patrimonio familiar. El elemento formal se refiere a esa solemnidad o formalidad que va a hacerse constar esa manifestación de voluntad en la cual se destinarán uno o varios bienes toda vez y cuando estos no rebasen el monto máximo que hemos hecho referencia. Dentro de los caracteres del patrimonio familiar podemos nosotros señalar las siguientes. El patrimonio familiar, entonces, ya hemos advertido que es indivisible, que es único, que es inembargable. Reiteramos estos caracteres porque es importante. Cabe mencionar que dentro de las clases del patrimonio familiar encontramos el patrimonio voluntario, el patrimonio forzoso, el patrimonio legal. El patrimonio voluntario se da
por manifestación de voluntad del titular del derecho de propiedad. El patrimonio familiar forzoso se establece cuando existe peligro de que la persona esté dilapidando sus bienes o una mala administración de sus bienes cuando existe la obligación de prestar alimentos. Está el patrimonio familiar legal. Este se da cuando el Estado proporciona bienes inmuebles en beneficio de una colectividad, en beneficio de sus habitantes. Ahora, respecto a los efectos que causa el patrimonio familiar, podemos señalar los siguientes. Primero, protege a los miembros de la familia del desamparo que se puede originar de un desequilibrio económico. Segunda consecuencia o segundo efecto jurídico que podemos señalar es que el patrimonio familiar contribuye al sostenimiento económico de la familia. Un tercer efecto o consecuencia legal sería la inembargabilidad de los bienes. Una cuarta consecuencia sería la limitación a la disponibilidad de los bienes. Ahora, en lo que concierne a los casos de extinción del patrimonio familiar, vamos a acudir al Código Civil, Decreto Ley 106, específicamente en el artículo número 363, que dice lo siguiente: el patrimonio familiar termina, primero, cuando todos los beneficiarios cesen de tener derecho de percibir alimentos. Segundo, cuando sin causa justificada y sin autorización judicial, la familia deje de habitar la casa que debe servirle de morada o de cultivar por su cuenta la parcela o predio vinculado. Tercero, cuando se demuestre la utilidad y necesidad para la familia de que el patrimonio quede extinguido. Cuarto, cuando se expropien los bienes que lo forman. Y quinto, por vencerse el término por el cual fue constituido. Bueno, y nos preguntaremos, ¿puedo destinar entonces cualquier bien a patrimonio familiar? No. Debemos de observar los bienes que la ley civil sustantiva expresamente describe, es decir, los que están previstos en el artículo número 353. Mire, y si el valor rebasa los 100,000 quetzales, ¿puedo constituir patrimonio familiar? No. ¿Por qué? Porque la misma ley establece el monto máximo sobre el cual puede constituirse patrimonio familiar. Mire, y en tema del tiempo o el plazo que yo puedo constituir un patrimonio familiar, observemos para el efecto lo que el Código Civil establece en su artículo número 364, que dice: el patrimonio familiar a término fijo debe comprender el término indispensable para que el menor de los miembros actuales de la familia alcance la mayoría de edad, pero en ningún caso podrá constituirse un patrimonio familiar por un término menor de 10 años. Entonces, el mínimo para la constitución de un patrimonio familiar es por el plazo de 10 años. Cabe mencionar que en todo el procedimiento a la constitución, modificación o extinción del patrimonio familiar se dará intervención a la Procuraduría General de la Nación. Esta aseveración que acabo de formular en este momento lo prevé el artículo 368 y dice: la Procuraduría General de la Nación intervendrá en la constitución, extinción y redacción del patrimonio familiar. Es así que de esta forma el patrimonio familiar está desarrollado.
cabe mencionar que en el momento que se va a determinar el valor del bien inmueble que se destinará a patrimonio familiar, es importante el valor con el cual aparecen en los registros públicos, porque debe de tomarse en cuenta que no debe rebasar los 100,000 quetzales. También hemos dicho entonces en esta oportunidad que el patrimonio familiar se constituye para beneficio de la familia. Hay riesgos, se puede constituir patrimonio familiar. El Estado puede destinar determinadas extensiones de tierra para beneficiar a una colectividad bajo la figura jurídica de patrimonio familiar, observando los casos de extensión a los cuales nos hemos referido. Es así pues que tenemos el tema del patrimonio familiar someramente tratado en esta oportunidad, esperando que dicha información sea siempre de un elemento más en su conocimiento.